Nuestro programa que especialmente apuesta por la cultura, y qué mejor que darle un reconocimiento a los músicos de la banda de Son Rapiña, que han quedado segundo lugar en el Festival Internacional de Bandas de Música de Valencia. Saludamos a su director, Germán Guillén, que nos lo cuenta. ¿Qué tal, Germán? Buenos días, soy Germán Guillén, el director de la banda de Son Rapiña. Y bueno, quería contaros un poco la experiencia. Venimos esta semana pasada del certamen internacional de bandas de música de Valencia. Hemos competido en la tercera sección y nos hemos llevado, el jurado nos ha otorgado un segundo premio, que bueno, íbamos con la intención de tocar en un marco como el Palau de la Música de Valencia y no esperábamos para nada ningún premio porque el simple hecho de participar era un premio. Bueno, nos hemos llevado un segundo premio que no sabe a más que un primero. Y nada, quería relatar un poco pues la experiencia. El viaje fue un poco pesado, fuimos en barco, nada más llegar tuvimos que ir al Palau a hacer una prueba de ejecución, llegamos a las 10 de la noche, nos apagaron las luces del Palau al día siguiente, ya estábamos todos con los nervios a flor de piel, y bueno, el momento del escenario, el momento de la competición fue mágico. La banda sonó a un nivel súper bien, teniendo en cuenta que es un certamen amateur. Dimos todo lo que teníamos que dar y bueno, como anécdota, la mayoría de músicos salían llorando de la emoción del escenario. Fue una cosa súper bonita. Agradecer al ayuntamiento, agradecer a Musicasa, a nuestros colaboradores y a todos, a nuestras familias que siempre están apoyándonos y bueno, a la junta directiva y a toda la gente, la junta directiva de la banda y a toda la gente que vino a apoyarnos y a todos los que nos han apoyado viendo el certamen en streaming. Muchísimas gracias a todos y bueno, invitaros a que sigáis a la banda. Tenemos ahora el 24 de agosto el concierto de San Bartolomé allí en el Bar en Sotomayor. Y a partir de septiembre iremos publicando en la web por toda la agenda que tenemos porque tendremos un mogollón de actividades, un mogollón de conciertos, empezar la escuela de música, bueno, un sinfín de actividades que esperamos contar con la presencia de la gente de Palma. Gracias y un saludo.